El frío de la piedra era la única compañía constante. Se filtraba a través de la ropa gastada, anidaba en los huesos y le recordaba que seguía allí. Un día más. O quizá el mismo día, repetido hasta el infinito. El tiempo había perdido su forma, convirtiéndose en un goteo lento y constante en algún lugar oscuro de su mente, marcando un compás que ya no significaba nada. Sus dedos, sucios y agrietados, seguían las viejas cicatrices del suelo de hormigón. Eran mapas de ninguna parte, caminos que siempre volvían al mismo punto de partida. A veces levantaba la vista hacia el único rectángulo de luz pálida en lo alto, una herida en el techo que nunca sangraba lo suficiente como para iluminar las esquinas. La luz no era una esperanza, era un recordatorio de todo lo que estaba fuera de su alcance. No había guardias ni llaves tintineando en los pasillos. El silencio era el verdadero carcelero, un silencio tenso y pesado que aplastaba cualquier pensamiento de rebelión antes de que pudiera nacer. A veces, en ese vacío, creía oír susurros, ecos de sus propios errores, voces que le recordaban por qué merecía estar allí. Las sombras en las esquinas parecían moverse, retorcerse con una vida propia, observándole con una paciencia infinita que desgastaba el alma. Había dejado de luchar contra ellas, había aprendido a convivir con su presencia, a aceptarlas como parte del paisaje de su derrota. Las paredes eran su universo. Conocía cada grieta, cada mancha de humedad, cada imperfección. Había pasado incontables ciclos de luz y oscuridad, presionando la frente contra su superficie helada, buscando una debilidad, una salida. Pero las paredes eran perfectas en su crueldad, eran sólidas, inamovibles. Eran la respuesta final a cualquier pregunta que se atreviera a formular. Una noche, o lo que él suponía que era una noche, la desesperación se hizo tan afilada que casi pudo saborearla en el aire. Se arrastró hasta la pared más lejana, la que nunca recibía ni una mota de luz. Apoyó la palma de la mano contra ella, no con la intención de empujar, sino como un gesto de rendición final. Se preparó para sentir la dureza familiar, el frío que confirmaba su encierro. Pero esta vez, algo fue diferente. La piedra no se sintió como piedra. Por un instante fugaz, bajo su piel, la pared pareció ceder, vibrar con un eco sordo, como si al otro lado no hubiera más roca, sino un latido. Retiró la mano como si la piedra quemara, un respingo de puro instinto. El corazón le martillaba en el pecho, un tambor desbocado en el silencio sepulcral. ¿Se había vuelto loco al fin? ¿El vacío le había quebrado la mente, haciéndole sentir pulsos en la roca inerte? Por un largo momento se quedó inmóvil, respirando el aire viciado, esperando que la alucinación se desvaneciera como lo hacían los susurros. Pero el eco de esa sensación permanecía en la yema de sus dedos, una verdad que su cuerpo había sentido antes que su razón. Con una lentitud que desafiaba su propio miedo, volvió a extender el brazo. Sus dedos temblorosos rozaron de nuevo la superficie fría y áspera. Al principio, nada, solo la familiaridad de su cárcel. Pero entonces, cerró los ojos y se concentró, no en escapar, sino en escuchar. Y allí estaba otra vez, el pulso sordo, rítmico, constante. No venía de la pared, se dio cuenta con una sacudida que le recorrió la espina dorsal. Venía de dentro de la pared. O, más bien, la pared era solo una membrana que transmitía un latido, que resonaba en lo más profundo de su ser. Y entonces, el mundo exterior se desvaneció. La oscuridad tras sus párpados no era de la celda, sino una oscuridad más profunda, teñida de memoria. Imágenes fugaces comenzaron a destellar, no como un recuerdo, sino como si estuviera viviéndolas de nuevo. Vio la imagen de una mano infantil soltando el hilo de un globo rojo y sintió la punzada de la pérdida mientras ascendía hacia un cielo gris. Escuchó el sonido de una puerta cerrándose sin hacer ruido, una despedida que nunca se pronunció, y el peso de las palabras no dichas le oprimió el pecho. Vio un rostro en un charco,
desviando la mirada para no enfrentarse a su propio reflejo, y sintió la vergüenza helada de la cobardía. Cada imagen, cada sensación, era un ladrillo. Cada duda, un bloque de cemento. Cada miedo, una capa de mortero. Los susurros que oía en la soledad no eran ecos de sus errores, eran la voz de los constructores, sus propios constructores. Esta prisión no había sido construida para él, la había construido él mismo, con el material de sus propios fracasos y sus propias renuncias. Las paredes no eran de piedra, eran de arrepentimiento. El techo no era de hormigón, era el peso de sus expectativas no cumplidas. El silencio no era la ausencia de sonido, era su propia negativa a escuchar la verdad. Abrió los ojos. La celda era la misma, pero él ya no. La luz pálida del techo ya no parecía una herida, sino un foco que iluminaba no el suelo, sino su interior. El frío de la piedra ya no era el de una tumba, sino el de una verdad desnuda y afilada. Se irguió lentamente, ya no como un prisionero que estudia los barrotes, sino como un arquitecto ante su propia y terrible creación. El latido que sentía en la pared era el suyo, reflejado, amplificado, mostrándole la única puerta que importaba, y por primera vez, en lugar de empujar hacia afuera, se preparó para caminar hacia adentro. Ya no golpeaba la piedra, ya no la empujaba. Ahora la acariciaba con la yema de los dedos, como quien lee un mapa antiguo escrito en un lenguaje olvidado. Cada cicatriz en el muro era una frase, cada grieta un recuerdo. Se detuvo ante una mancha de humedad que se parecía vagamente a una nube solitaria. Cerró los ojos, apoyó la palma de la mano sobre ella y no esperó a que la memoria le asaltara. Fue a buscarla. Se sumergió en ella con la determinación de un buzo que desciende a las profundidades. Allí estaba, la mano de un niño soltando el hilo rojo. Pero esta vez no se quedó mirando cómo el globo se perdía en el cielo. Corrió tras él, sintiendo el barro en los pies y el aire en los pulmones, no para atraparlo, sino para despedirse. «Adiós», gritó en el silencio de su mente, y sintió cómo la punzada de la pérdida se transformaba en la serena calidez de la aceptación. Cuando abrió los ojos, la piedra bajo su mano se había deshecho en un fino polvo gris, y a través del pequeño agujero recién creado, un hilo de luz dorada, cálida y real, cortaba la penumbra. Ese fue el primer paso, el descubrimiento de que no necesitaba una llave, sino las manos desnudas. El trabajo se convirtió en su única rutina, su única liturgia. Se movía por las paredes de su celda, de su alma, con la paciencia de un escultor que libera la forma oculta en la roca. Cada ladrillo era una batalla. Se enfrentó a la puerta que se cerró en silencio, y esta vez susurró las palabras que se ahogaron en su garganta aquel día. «Lo siento, te echaré de menos. Vuelve pronto». Y la sección del muro que representaba esa puerta se volvió transparente como el cristal por un instante, antes de desvanecerse. Se arrodilló ante el recuerdo del charco, obligándose a mirar su propio reflejo asustado, hasta que el desprecio se convirtió en compasión. Vio al hombre que había sido, no como un cobarde, sino como alguien que tenía miedo, y le tendió la mano. La piedra tembló y se agrietó, dejando pasar el aroma de la tierra mojada. La celda se estaba transformando. Ya no era un cubo de oscuridad, sino un entramado de luces y sombras. Los agujeros en las paredes proyectaban formas danzantes en el suelo, y el aire viciado se llenaba con los susurros del mundo exterior, el murmullo del viento, el canto lejano de un pájaro. Las sombras de las esquinas, sus antiguos verdugos, retrocedían ante la luz creciente, perdiendo su forma, convirtiéndose en meros ecos de un miedo que ya no le pertenecía. Se sentía más fuerte, no en sus músculos, sino en su espíritu. Cada muro derribado por dentro era una cadena rota. Cada recuerdo sanado era un paso hacia la salida. Finalmente solo quedó una pared, la más lejana, la que nunca había recibido ni una mota de luz, la que le había hablado por primera vez con el latido de su propio corazón. Sabía que esa era la última, la fundamental. No estaba hecha de un solo recuerdo, sino del cimiento sobre el que había construido toda la prisión, la creencia de que no merecía ser libre. Al acercarse, el aire se volvió más denso, el frío más intenso. Las sombras que quedaban se unieron, se deslizaron por el suelo y se alzaron frente a él, adoptando su propia forma, una versión de sí mismo torcida por el resentimiento y la autocompasión. «No puedes», siseó el doble sombrío. «Este es tu lugar. Esto es lo que mereces». Él lo miró, no con rabia, sino con una tristeza infinita. Vio el dolor en aquellos ojos vacíos,
el miedo que lo había impulsado a construir muro tras muro, y en lugar de luchar, dio un paso adelante y lo abrazó. En el instante en que sus brazos rodearon a la sombra, en que aceptó esa parte rota de sí mismo, la última pared no se desmoronó, se disolvió. Se convirtió en una cascada de luz pura y cegadora que lo envolvió todo. El techo desapareció, revelando un cielo nocturno tan vasto y lleno de estrellas que le robó el aliento. El suelo se desvaneció bajo sus pies, pero no cayó. Flotaba en un espacio de calma absoluta, libre del peso de la piedra y del arrepentimiento. Tomó una bocanada de aire, el primer aliento verdaderamente limpio en una eternidad. El silencio ya no era opresivo, sino pacífico, una página en blanco. Pero mientras exhalaba, un sonido nítido y melódico atravesó el vacío. El tañido de una campana, distante pero inconfundible. Un sonido que no pertenecía a su mente, sino a un mundo que creía haber perdido para siempre. Se aferró a ese sonido como un náufrago a un nadero. El tañido de la campana era un hilo de plata en la inmensidad, una promesa de que existía un lugar más allá de su propia mente. Siguió su vibración, no con los pies, pues no había suelo que pisar, sino con la voluntad. La luz cegadora que lo había envuelto comenzó a atenuarse, a cobrar forma y color. Las estrellas del cielo infinito se transformaron en motas de polvo danzando en un rayo de sol que se colaba por el hueco de una teja rota. El olor a aire limpio se mezcló con el aroma a madera vieja y a papel olvidado. No estaba flotando en el vacío, estaba de pie en el centro de un desván, su desván, el mismo al que había subido hacía años, buscando un refugio del mundo, y del que nunca había logrado bajar. Las paredes de su prisión no se habían disuelto. Simplemente habían revelado su verdadera naturaleza. Eran pilas de cajas llenas de recuerdos que no se había atrevido a abrir. El rectángulo de luz pálida en el techo no era una herida, era la claraboya cubierta de suciedad. Y la pared que le había hablado con el latido de su corazón era un viejo baúl de viaje, sobre el que ahora descansaba su mano, sintiendo la vibración lejana de la campana de la iglesia del pueblo. Bajó las escaleras lentamente. Cada peldaño era un descenso desde el exilio autoimpuesto hacia la vida que le esperaba. La puerta del desván se abrió sin resistencia, y la luz del pasillo le pareció tan brillante como un sol. El silencio ya no era el de una tumba, sino el de una casa tranquila esperando su regreso. Vio su propio reflejo en el cristal de un cuadro en la pared. Era el mismo rostro, pero los ojos eran diferentes. Ya no había un prisionero en ellos, sino un explorador. Alguien que había viajado a las profundidades más oscuras de sí mismo y había regresado con un mapa. Abrió la puerta principal y salió al mundo. El aire fresco le llenó los pulmones, y por primera vez no sintió el peso de la culpa, sino la ligereza de la posibilidad. El cielo era de un azul intenso. Las hojas de los árboles se movían con una gracia que nunca antes había notado. Y el sonido de la vida, el murmullo lejano de la gente, el ladrido de un perro, era la música más hermosa que jamás había escuchado. No había conquistado una cárcel de piedra, sino la fortaleza invisible que todos construimos. Porque las prisiones más seguras no tienen barrotes de hierro, sino de duda. Sus muros no están hechos de ladrillo, sino de arrepentimiento. El carcelero no es una figura con uniforme, sino el eco de nuestros propios miedos, susurrándonos que no somos dignos de la libertad. Y la única llave, la que puede abrir cualquier cerradura, la que puede derribar cualquier muro, no se encuentra en el exterior. Siempre ha estado dentro de nosotros, esperando el coraje de mirar hacia adentro, de aceptar nuestras sombras y de elegir, por fin, caminar hacia la luz.